Buenas noches, mi nombre es Natalia Carolina Ortiz Ariza, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente. En el día de hoy voy a realizar la sustentación de una propuesta de sistema de riego realizado para la materia riegos y drenajes en una unidad productiva para la cual se escogió el cultivo de café. Justificación. El riego es clave para asegurar una producción estable y sostenible en las plantaciones de café. Se ve la necesidad de diseñar un sistema de riego suplementario que satisfaga los requerimientos hídricos para el cultivo en sus etapas, en sus diferentes etapas fenológicas, con el fin de lograr una máxima producción y un producto de calidad y verificar que la disponibilidad de agua sea la misma en todas las temporadas. Se plantea un sistema de riego por goteo tipo fertirriego que permita la aplicación simultánea de los productos requeridos para el cultivo y el abastecimiento de agua. El cultivo de café Coffea arábica es una planta de tipo dicotilodea que cuenta con una raíz que puede llegar a alcanzar los 50 centímetros en plantas adultas. Entre los primeros 25 y 30 centímetros de profundidad se encuentra entre el 80 y 90% de las raíces totales y las raicillas de la planta, que es donde se absorbe la mayor cantidad de agua y nutrientes del suelo. La zona de estudio cuenta con un área total de 1.4 hectáreas, tal y como se puede ver acá en el Google Earth. Se encuentra ubicada en la región del Quindío, municipio de Córdoba, a una altura sobre el nivel del mar de 1.532 metros, una precipitación entre 1.500 y 2.500 milímetros anuales, textura del suelo de francos a arenosos. Se encuentran acá las coordenadas geográficas y la totalidad del terreno que cuenta con 14.138 metros cuadrados. Cada etapa fenológica del cultivo requiere una cantidad de agua distinta. No es lo mismo un consumo de agua para una planta que tiene 5 meses de edad que para una planta que se encuentra encargado de fruta próximo a la cosecha. Teniendo en cuenta esta información, se tiene en cuenta una densidad de siembra de 2.500 plantas por hectárea a una altitud de 1.800 metros y se divide el requerimiento hídrico en tres etapas distintas, de 0 a 1 año, de 1 a 3 años y plantas mayores de 3 años, en las cuales se evidencia que el mayor consumo de agua se presenta en las plantas adultas, tal y como se había dicho anteriormente. Pues acá se puede observar el acumulado para cada una de las etapas que presenta el cultivo y se puede observar que cada uno pues va ascendiendo de forma constante y se evidencia el mayor consumo de agua para plantas en etapa adulta. Como se había dicho, el tipo de sistema que se formula es un sistema de riego por goteo tipo fertirriego. Los requerimientos de agua del cultivo dependen de la época, teniendo en cuenta que un cultivo es un sistema vivo de entradas y salidas en el cual interviene no solo el cultivo y el suelo, sino que se deben tener en cuenta aspectos como el clima, la evotranspiración y profundidad de las raíces, humedad relativa y demás variables a tener en cuenta. Acá se realiza para cada una de las plantas en su ciclo de desarrollo eh, el cálculo de requerimiento hídrico a partir del KCE, la evotranspiración, la precipitación efectiva y se da el requerimiento de riego para cada uno de los meses en base a las precipitaciones que se tienen para la zona. Se realiza lo mismo para cada uno de los meses del año, teniendo en cuenta cada una de las etapas de desarrollo.
El establecimiento del sistema de riego está determinado por distintos factores en los cuales se encuentran algunas variables constantes y se tienen en cuenta algunos datos específicos como son la lámina neta de agua, el déficit de agua, la pérdida de agua por transpiración, el caudal, se requiere saber las pérdidas del sistema de riego, la precipitación total, el uso real del cultivo, el uso potencial del cultivo, el uso consultivo y el cálculo y la aplicación de fórmulas de todas estas variables nos ayudan a determinar qué capacidad debe tener el sistema de riego, cuál es la cantidad de agua que debemos suplir en nuestro cultivo para que cumpla sus necesidades y garantizar que el sistema de riego propuesto sea exitoso y no dé lugar a pérdidas ni económicas ni afectaciones del cultivo, ya sea por exceso de agua o por déficit de la misma. El cabezal de riego propuesto cuenta con una capacidad de la bomba de 2.5 caballos de fuerza, una tubería principal en PVC de 2 pulgadas con reducción a 1 pulgada, una tubería secundaria de 3 cuartos de pulgada, 6 válvulas, un tipo de filtro tipo malla, registro sí, Venturi sí. El suministro de agua viene de un reservorio, tipo de fertilización fertirriego, como se ha mencionado, tipo de emisores goteros, número de emisores por planta, 4 emisores, número de pulsos por planta, un pulso por emisor, diámetro del alveolo 0.3 centímetros, que equivalen a 3 milímetros, líneas de reparto laterales, que son las que también llamadas líneas de distribución, que son las encargadas de llevar el agua a cada una de las plantas. A partir del uso de PANET, que es un programa para la simulación de comportamiento hidráulico en sistemas de riego y líneas de distribución, se realiza un análisis de cada uno de sus componentes y se permite realizar una simulación del comportamiento del agua en un determinado tiempo con el fin de verificar que el sistema de riego propuesto cumpla con las expectativas y verificar el comportamiento del mismo. Acá se puede evidenciar la longitud de la tubería de acuerdo con la extensión del cultivo. Se evidencian 6 válvulas, líneas de reparto. Cada línea de reparto cuenta con 4 goteros por planta. Y de esta forma estaría comprendida la longitud de la tubería. Por este lado tenemos el diámetro de la tubería. Podemos observar que ya en lo que nos referimos a diámetro tiene que ver con el grosor de la tubería, que es la capacidad que tiene la tubería de transportar el agua que se necesita desde el lugar de la fuente donde se toma hasta la planta, que sería el punto final. Necesidades y oportunidades. De acuerdo con las falencias identificadas en la región, se puede decir que una necesidad sería un sistema de riego que cuenta con la oportunidad de optimizar los recursos dentro del cultivo, ahorrar el agua, hacer un uso eficiente de la misma y además garantizar que los recursos sean usados de forma adecuada y la planta supla sus necesidades en cada uno de sus ciclos de desarrollo. eh, con un abastecimiento adecuado de agua se puede obtener una mejor calidad en la cosecha, un rendimiento del cultivo, lo cual lleva a una mayor ganancia económica. Un abastecimiento de agua permanente da la oportunidad de construir otro reservorio o de hacer uso eficiente, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el tema de aguas lluvias. Hay que tener en cuenta que todos los sistemas de riego, pues aparte de las variables que ya se mencionaron, están determinados por la capacidad en campo, el tipo de suelo, entendiendo que cada tipo de suelo tiene una capacidad en campo diferente, encontrándose una capacidad en campo o mayor para
los suelos según su textura, una mayor velocidad de infiltración o menor velocidad de infiltración, tal y como sucede en los suelos arcillosos, que tienen una baja capacidad de infiltración respecto a los suelos arenosos. También es importante tener en cuenta que la eficiencia del sistema de riego depende del mantenimiento que se le realice al mismo. Y aparte de eso, pues como otra necesidad se puede entender que un cultivo es un sistema dinámico que no se puede tomar simplemente como el agua que se recauda desde la fuente con un destino final que es la planta, sino que es un sistema abierto de entradas y salidas en el cual la planta interactúa con su medio, con el suelo, con el medio ambiente, con los factores climáticos, y el conjunto de estos factores permite que haya más o menos disponibilidad de agua, determina la forma en cómo la planta puede hacer uso de los recursos, las condiciones del suelo, las condiciones del microclima, y todo esto hace parte de lo que se debe tener en cuenta para poder realizar un sistema de riego adecuado. Necesidades y oportunidades. En el árbol de problemas se identifican los problemas para la zona que pueden suceder, que sean bajas precipitaciones, una baja capacidad en campo o una falta de sistema de riego. Esto puede llevar al estrés hídrico por falta de humedad en la planta, que puede llevar a un punto de marchitez, ya sea permanente o temporal, afectando el metabolismo y la fisiología de la planta, pudiendo llegar a ocasionar su muerte. Y todo esto nos deriva que, como consecuencia de este estrés hídrico y de esta falta de agua para abastecer las necesidades de nuestro cultivo, tenemos un cuajado inadecuado de los frutos, tenemos una defoliación de la planta y pérdida de vigorosidad, tenemos un manejo inadecuado del cultivo. La falta de monitoreo de las condiciones climáticas nos impiden poder realizar un manejo idóneo, teniendo en cuenta más aún hoy en día las condiciones variables del clima. Disminuye la vida útil del cultivo y puede dar lugar a pérdidas económicas considerables. Se concluye que cada sistema de riego debe ir diseñado en función de las necesidades específicas para un cultivo y las condiciones del medio en el que se desarrolla, integrando variables como clima, disponibilidad del agua, uso consultivo, evapotranspiración, transpiración, capacidad en campo, eficiencia del sistema de riego, profundidad de las raíces, tipo de sistema radicular. Se estima que para sistemas de riego por goteo se tiene una eficiencia del 90%, siempre y cuando se realice un mantenimiento adecuado a las líneas de reparto, al cabezal de riego, a la tubería principal, con el fin de alargar la vida útil. Y se concluye que la disponibilidad de agua es uno de los factores más limitantes para el desarrollo y productividad de un cultivo, siendo estas una de las causas de mayores pérdidas económicas en general de los cultivos. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas en lo que refiere a información general del café, datos de evapotranspiración y morfología y caracterización morfológica de la planta. Muchas gracias por su atención.